Hola, ¿qué tal, estimados y estimadas estudiantes? Sean bienvenidos al video explicativo de la guía de trabajo número 6, correspondiente a la unidad de discurso argumentativo y que aborda en específico los modos de razonamiento. Antes de comenzar, como siempre, como departamento de lenguaje, queremos expresar que esperamos que todos se encuentren muy bien en sus hogares junto a los suyos, sobrellevando de la mejor manera posible lo que hoy nos toca enfrentar a nivel mundial y nacional. Dicho esto, comencemos. Como vemos en esta guía, en su encabezado, tenemos dos objetivos. El primero de ellos se relaciona con la parte de contenido. Este objetivo tiene que ver con reconocer los modos de razonamiento en base a los que se sostiene el discurso argumentativo. Es decir, vamos a saber los contenidos, vamos a saber las características de cada uno de estos modos de razonamiento y en qué se fundan. Y tenemos un segundo objetivo que tiene que ver con la parte práctica. Este tiene que ver con identificar los modos de razonamiento presentes en diversos textos de carácter argumentativo. Es decir, este objetivo nos habla de que vamos a aplicar estos contenidos que vamos a lograr conocer. Vamos a ver, ¿cierto?, en esta primera parte de la guía, como siempre, que tenemos las instrucciones para desarrollar nuestro trabajo, como corresponde. Ahora sí encontramos este apartado donde comienza la parte teórica. Tenemos entonces los tipos de argumentos según el modo de razonamiento. Se señala en este apartado que los argumentos, es decir, los antecedentes que se sostienen para defender una tesis, se pueden estructurar en función de distintos modos de razonamiento. Cuando hablamos de modos de razonamiento, estamos hablando del modo de pensar un argumento, por lo tanto hablamos de, como se señala acá, la operación mental que hay detrás de un argumento. Esto nos va a permitir, ¿cierto?, establecer una relación entre la tesis y el argumento. Y cuando hablamos de modos de razonamiento, como bien señala este segundo párrafo, encontramos dos tipos de grupos. El primero de ellos tiene que ver con lo lógico racional, es decir, lo que tiene que ver con convencer. Y el segundo grupo de modos de razonamiento está fundado en lo emotivo afectivo, es decir, en aquello que se orienta a persuadir. Vamos entonces a ver cuáles son, ¿cierto?, estos tipos de argumentos. Los argumentos lógico-racionales, como bien se señala en este globo, tienen que ver con los argumentos que se fundan en lo empírico. Lo empírico apunta, como se señala acá, a la experiencia, a los hechos, a lo que es evidente. Por ello, ¿cierto?, estos argumentos apuntan a la capacidad de reflexión de las personas. ¿Qué quiere decir esto? Que los argumentos lógico-racionales, ya que están fundados en la experiencia, en la vida, ¿cierto?, en los antecedentes observables, están orientados a ser pensados, a ser evaluados por las personas que reciben estos argumentos. Los argumentos lógico-racionales van a ser clasificados según esta tipología que se señala a continuación. El primero de ellos es el razonamiento basado en datos y hechos. En estos casos se señala que la información es irrebatible, es decir, que no se puede rebatir, es decir, que no se puede discutir. ¿Por qué? Porque descansa en hechos demostrables o en datos estadísticos, es decir, en sucesos o en cifras, en números, ¿ya? No quiere decir que la tesis no se pueda discutir, sino que la información que se entrega, los datos, es decir, los números, o los hechos, es decir, los acontecimientos que se señalan, van a ser los irrebatibles, porque se fundan en la realidad. Por ejemplo, tenemos un caso de hecho y uno de dato sosteniendo la misma tesis. Las tesis en este caso son que debemos procurar no salir o de hacerlo tomar los resguardos necesarios. Cuando hablamos de un hecho decimos que apelamos a un acontecimiento. ¿Por qué es necesario tener estas medidas? Porque los casos de coronavirus han aumentado. Esto es un hecho, es algo que ocurre, una evidencia que yo puedo tomar de la realidad. Y en dato, la misma tesis, ¿cierto?, que hay que tener estos resguardos al salir, se apoyan en la cifra de un 20% en el aumento de los contagiados por coronavirus. ¿Ven? Esta realidad del hecho, del acontecimiento, de la
experiencia que se observa se traduce en números. Este hecho, este dato es irrebatible, no se puede discutir porque es una realidad. Otro tipo de argumento es el razonamiento basado en relación causal. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a utilizar un argumento en donde hay una información que se establezca como causa y otra como efecto. Es decir, que una cosa lleva a la otra. Como aquí se evidencia, no debemos salir sin mascarilla, pues podemos contraer coronavirus. Si yo no ocupo, me ocurrirá esto. Causa, consecuencia. Tenemos otro modo de razonamiento que es el basado en analogías y comparaciones. En este caso, se establecen semejanzas y diferencias de dos elementos para, a través de esta comparación, apoyar la tesis. ¿Ya? ¿Qué ocurre aquí? Se deduce, cierto, que lo que es válido para uno es válido para el otro. Veamos, por ejemplo, acá. Se dice que estar en cuarentena es como estar en un eterno día domingo. Así como ocurre el último día de la semana, en el encierro nos levantamos más tarde, no andamos apurados con los tiempos, a veces nos pasamos toda la jornada en pijama, etcétera, etcétera. El día domingo ocurre esto, en la cuarentena ocurre lo otro, y por lo tanto yo a través de las semejanzas establezco esta conclusión, que la cuarentena es como el día domingo. Una cosa es válida para un caso, por lo tanto es para el otro si se asemejan y se establecen todos estos paralelos. Otro modo de razonamiento es el basado en autoridad. Cuando hablamos de un argumento basado en autoría, quiere decir que se va a utilizar el nombre de una institución o de una persona, de una entidad, para apoyar y dar prestigio a una tesis, porque es alguien relacionado al campo de conocimiento que se establece ahí. Entonces, vamos a encontrar cómo ocurre el siguiente caso. Es necesario cuidar a nuestros adultos mayores durante esta pandemia, ya que los médicos han indicado que son parte del grupo de riesgo. Como vemos acá, se alude a los médicos. Los médicos son la autoridad que me permite apoyar la tesis de cuidar a los adultos mayores. Tienen que ver con el campo relacionado con la salud y por ello, ya que son los entendidos, permiten sostener esta tesis. Otro modo de razonamiento es el basado en generalizaciones. Cuando generalizamos, ¿qué decimos? Vamos a tener distintos casos y como hay distintos casos, yo lo puedo aplicar a una tesis común. ¿Ya? Por ejemplo, aquí se señala que el chileno es irresponsable, pues han sido miles los compatriotas que no han seguido las recomendaciones hechas por los expertos y que no han cumplido con las normativas que la autoridad ha establecido. Miles son los compatriotas. Hay varios casos similares, muchos compatriotas que no han hecho caso. Y por lo tanto, ya que hay muchos compatriotas, son muchos los chilenos, yo digo que el chileno en sí es irresponsable. Tomo de los varios casos y generalizo. Eso se hace en este tipo de argumento. Posteriormente, tenemos los argumentos basados en signos. Cuando hablamos de signos, hablamos de señales, de indicios, de cosas que me indican algo. ¿Qué ocurre en este tipo de argumentos? Se utilizan estas señales para hablar de la existencia de un fenómeno. Por ejemplo, Apolonio parece que se contagió de COVID. Hoy en la mañana presentó un aumento de temperatura, malestar y dolor generalizado y dificultades para respirar. Tengo toda esta evidencia, ¿cierto? Y a raíz de ella yo hablo de un fenómeno, es decir, en este caso, de haberse contagiado de COVID. Todos estos argumentos que hemos mostrado, hasta este minuto son argumentos lógicos, es decir, reiteramos, aquellos que están destinados a ser evaluados por el pensamiento. Tenemos un segundo grupo que son los argumentos emotivo-afectivos. Estos argumentos tienen que ver con lo emocional, es decir, con lo que tiene que ver con el sentir de las personas. Por ello decimos que apuntan a afectar a los sentimientos y la disposición de los individuos. Ahora ya no van a ser pensados, sino que solamente los argumentos van a ser experimentados a través de la emoción.
¿Qué tipo de argumentos encontramos en este caso? El primero de ellos, la confianza al emisor. Se apela a la confianza que inspira el mismo emisor y la credibilidad que se le debe a éste. Cuando hablamos de confianza hablamos de creer en el otro, y cuando hablamos de creer en otro tiene que ver con la experiencia que me dice a mí que el otro se merece que yo confíe en él. Por lo tanto, vamos a señalar, como ocurre en el ejemplo: hijo, respeta la cuarentena, es lo mejor. Yo siempre he querido lo mejor para ti cuando me he equivocado. Se apela entonces a la confianza que la madre inspira porque la experiencia le indica que así debe ser, ¿cierto? Que se debe confiar en la madre, y esto es lo que sostiene la tesis, ¿ya? El argumento eslogan también es un argumento emotivo en donde una frase hecha, un tópico, una palabra, se repite constantemente y resume el tema o simplemente invita al receptor a creer en lo que se expone, como es el caso que ocurre en la publicidad o en la propaganda. Como es el ejemplo acá. Súmate este 18 y 19 de septiembre a la campaña Vamos Chile. Cuídate del coronavirus, contágiate de solidaridad. Acá tenemos, ¿cierto?, el eslogan de la campaña Vamos Chile y se utiliza como argumento que hay que cuidarse del coronavirus, pero contagiarse de solidaridad y por ello aportar en esta campaña. Otro argumento emotivo es el recurso a la tradición. Acá utilizamos máximas, proverbios, refranes para aceptar, ¿cierto?, una tesis sin discusión. Acá tenemos como ejemplo la tesis: quienes sacaron el 10% de los ahorros de su AFP deberían destinar un monto para el ahorro. Y como argumento, ¿cierto?, usamos un refrán que dice: porque el que guarda siempre tiene. El refrán es el que apoya, ¿cierto?, con el conocimiento a la tesis. Y por último, tenemos los argumentos de conocimiento general o de experiencia personal. Acá tiene que ver con ideas que todo el mundo toma como ciertas, ¿cierto? Y que están hechas a través de frases, ¿cierto?, que nadie cuestiona. Es un conocimiento que no se va a poner en duda porque todo lo llevamos, ¿cierto?, internalizado. Heriberto, deberías hacerle caso a tu mamá y ponerte al día con las guías. Las viejitas saben por qué dicen las cosas. Todos sabemos que las mamás son sabias y que ellas tienen en muchas ocasiones la razón, pero se expresa, ¿cierto?, este conocimiento en una frase que bien puede ser compartida por todos. A distinción, hay que hacer aquí la salvedad, del recurso a la tradición, no es una frase que siempre permanezca igual, no es un refrán, no es un dicho como ocurre en este caso, pero estos dos tipos de argumentos se basan en el conocimiento tradicional. ¿Qué había que hacer en esta guía para poder aplicar este contenido? Las actividades apuntaban a la aplicación, insistimos, y esto quería decir que ustedes van a leer los textos y ver de qué manera estos modos de razonamiento se presentan, cuál es el que en cada caso corresponde. Para ello, ¿cierto?, nosotros hicimos la distinción en este primer apartado, los lógicos racionales, y posteriormente nosotros pusimos los que tienen que ver con los modos de razonamiento emotivo afectivo. ¿Qué debemos hacer? Debemos leer, ¿cierto?, el argumento y después identificar cuál es el que se presenta. Como ocurre aquí, por ejemplo, es mucho mejor la leche Colún que la de otras marcas, pues esta tiene toda la magia del sur. Para poder resolver estos ejercicios, tanto los emotivo-afectivos, que son los que estamos viendo acá, como los lógicos-racionales, hay que identificar primero la tesis. ¿Qué es lo que se quiere sostener acá? Que la leche Colún es la mejor. Por lo tanto, para descubrir el argumento, yo me pregunto por qué. ¿Por qué es mejor? Porque tiene la magia del sur. Y cuando hablamos de que tiene toda la magia del sur, estamos enfrentándonos al eslogan utilizado por esta marca en sus comerciales. Y por ende nos referimos a un argumento eslogan. Este es el procedimiento que hay que desarrollar para cualquiera de estos ejercicios. Como decíamos, identificar primero la tesis, preguntándose qué es lo que se quiere sostener en cada caso, y luego viendo entonces el por qué
Así determinamos la razón y esta razón la vamos a confrontar, en el caso de los emotivos efectivos, a estos tipos de argumentos y ver cuál es el que corresponde, y en el caso de los lógicos racionales, como aparece en el cuadro de arriba, ¿cierto? Vamos a ver cuál de estos es el que corresponde en cada caso. Esperamos que este video haya sido de utilidad y que haya quedado claro este contenido. Sin embargo, les invitamos a resolver sus dudas, si es que las hay, con cada uno de sus profesores, a quienes pueden escribirles a través de su correo, y les invitamos también a ir entregando sus guías para que vayan poniéndose al día. Esperamos de igual forma que estén todos muy bien en sus hogares, una idea que ya habíamos señalado, y nos vemos en un próximo video. Que estén todos muy bien. Hasta pronto.